Bueno, terminamos el curso de hoy hemos tenido científicos, hemos tenido educadores, hemos tenido filósofos y vamos a cerrar el curso de hoy con un psicólogo social. Fernando Giuliani Nacheli, psicólogo social, magíster en psicología, profesor universitario, investigador del Instituto Venezolano de Planificación Aplicada, a quienes saludamos. Miembro del colectivo Psicólogos por el Socialismo. Título de la ponencia de Fernando: Sociedad rota en redes sociales. Bueno, buenos días a todos y a todas, los ponentes, compañeros, compañeras que nos acompañan hoy y a todos los compañeros, compañeras, amigos, amigas que están conectados y conectadas con nosotros hoy. Bueno, una mañana de análisis profundo, ¿no? Un tema que, como ha reiterado varias veces aquí Camilo, podría dar para que nosotros estuviéramos aquí y más allá, seguir discerniendo sobre todo esto. Eso a veces es un asunto que resulta un poco abrumador, ¿no? Cuando a mí me hacen la invitación, que siempre agradezco y de la cual siempre me siento honrado en estos espacios, pero uno se siente, sí, un poco abrumado. Uno dice, ¿de dónde agarro yo esto? Porque son tantas las aristas, ¿verdad? Son tantas las cosas que uno quisiera decir y en las que quisiera sumergirse y al mismo tiempo tantas las cosas que uno ignora, pues. Entonces no resulta nada fácil. Mucho más aún cuando conversamos un poco sobre el título, ¿no? La sociedad rota en redes, ya de una vez es un título que de alguna manera nos estremece. Entonces, yo para esto voy a tratar de transitar junto a ustedes por una de las vías, porque esto nos ofrece demasiado sendero, ¿no? Vamos a comenzar, le pido a la compañera que nos ayude. Algunas cosas que yo siempre suelo repetir aquí, pero que a mí en lo personal me ayudan, porque yo tiendo a extraviarme también aquí. Uno empieza como a abordar tantas cosas, ¿no? Lo primero quiero decir que no se trata de tirarle piedras al mundo digital, ¿no? Tenemos que tener una perspectiva crítica, por supuesto que sí. Y eso creo que es lo que prevalece en nosotros, pero reconozcamos no solamente que toda esa tecnología ya forma parte de nuestra vida cotidiana, sino que tiene cosas que son muy atractivas en el sentido más integral del término. Le pido, ayúdeme con la hora, cuando me falten 5 minutos me avisa. Chévere. Bueno, ejerce una atracción muy difícil de resistir, todos y todas. Yo creo que es muy rara la persona que no entra en esto. Es decir, oye, pero el teléfono, la cosa, la computadora, bueno, y sobre todo en la juventud. Es todo el elemento audiovisual, esta cosa casi mágica, pues, de estar en tiempo real conectándote con alguien que está tan lejos, es mágico. Es mágico, es decir, ajá, cada cosa que yo digo, inmediatamente a mí me resuena el anverso, ¿no? Es mágico, pero te coarta algo más, ¿no? Entonces uno dice, oye, yo fui inmigrante, yo, por ejemplo, escogí, digamos, Venezuela, de lo cual me honro y me he convertido, pues, en un ciudadano venezolano. Hace 40 y tantos años, ¿no? Y escribir una carta y esperar la respuesta y todo era maravilloso, pero también es maravilloso poder hoy conectarnos, ¿verdad? Con gente que está muy lejos. Entonces, siempre es así, ¿no? Tiene como una cara y otra cara, pero esto ejerce una atracción realmente extraordinaria, ese tiempo real, ¿no? ¿Se acuerdan cuando la televisión decía en vivo y en directo? ¡Wow! Y uno decía, era impactante, ¿no? En vivo y en directo. Bueno, hoy es tiempo real, ¿no? El dinamismo que tiene esto también es una cosa que atrae a que ese dinamismo se nos vuelva un vértigo que nos abruma, es la otra cara del asunto. Pero el dinamismo atrae, te atrae el movimiento, cómo tú puedes hacer varias cosas, cómo puedes tener tanta información, etcétera. La interacción, ahí, por ahí donde yo voy a entrar y vamos a hablar un poquito más. La conectividad planetaria, ¿no? Es decir, caramba, estamos
A mí me lo decía alguien cuando me empezó a explicar lo que era Internet hace años atrás, pero está el mundo ahí. Y yo decía, bueno, pero el mundo siempre ha estado ahí. No, no, pero esto es como otra cosa, es verdad. Y la diversidad de información. La otra cara, qué paradójico, que tenemos toda la información, diríamos, ¿no? Y podemos estar encerrados en una burbuja donde solamente estamos interactuando con la información que el algoritmo y todo eso hace con nosotros. Pero la posibilidad de tener toda esa información delante nuestro es infinita. Vamos a la próxima lámina, por favor. Avanzamos. Bueno, entonces voy a tomar algunas cositas que yo las suelo repetir, tres o cuatro cosas de las redes y de la inteligencia para llegar al punto a donde yo quiero llegar, que es, bueno, ¿qué podemos entender por esa cosa de la sociedad rota en redes? Primero, yo le he llamado a esto todo lo que genera el mundo de las redes, el mundo digital, porque no son solo las redes, es todo el mundo digital. Una falsa sensación de libertad. Hay una cierta sensación de libertad que es real. Es decir, la verdad es que al estar fuera, digamos, de las interacciones que tenemos en el mundo del cara a cara, hay muchísimas cosas que de verdad te convocan a que tú muestres y te expresas de muchas maneras que tal vez no lo haces aquí. No estoy hablando de cosas que pueden estar reprimidas y todo. No, el mundo digital te ofrece un amplio campo de desenvolvimiento en el cual tienes una cierta sensación realmente de libertad. La otra cara de eso es la que venimos nosotros tratando de destacar y todos quienes me han precedido. Podemos terminar y vamos para allá porque el fondo de esto finalmente es un problema político, es un problema ético, pero es un modelo de sociedad que tiene como uno de sus objetivos el dominio, pues. Es decir, el dominio en el sentido de apropiarse de la subjetividad en función, bueno, de toda una cantidad de intereses políticos, económicos, sobre todo geopolíticos, etc. Pero esa sensación de libertad luego, si tú abres bien los ojos, se te puede ir transformando en un cautiverio, ¿no? Porque el algoritmo te fue, lo vamos a ver después, pero ya está dicho aquí, yo no me voy a detener en eso. Pero te va diseñando tu propia jaula, pues. Y yo le llamo el cautiverio defendido, porque todos los intentos que hay para regular esto, inmediatamente tocan un elemento, y no, eso es coartar la libertad de expresión, ¿no? Es un argumento largamente sostenido por el propio sistema, siempre de manera muy hipócrita. Pero la subjetividad de la persona se va moldeando por ahí. A mí no, no te metas con mi libertad. Es un poco la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Es decir, wow, el que trata de ver un poquito más allá termina, pues, condenado, ¿no? Y decía el profesor, ese miedo a la libertad y ese miedo a pensar que está ahí, pero que lo tenemos que ver reflejado. Entonces, este es un efecto que no queremos del mundo digital. Esa falsa sensación de libertad que nos puede llevar a defender un cautiverio. Claro, nadie asume que eso es un cautiverio. La gente, y yo adentro también, ¿no? Yo no me voy a poner afuera de esto. Podemos llegar a sentir esa falsa sensación de libertad, de autonomía, etcétera, etcétera. Vamos a la próxima. Cuando no hay mayor dictadura que esa, ¿no? No hay mayor dictadura que esa. La vigilancia sin fin. Bueno, yo creo que hay un libro pionero de Ignacio Ramonet que yo creo que wow, a mí me ayudó muchísimo pues, a poder ordenar un poco todo esto. Esto es una vigilancia sin fin. Es el sueño del Big Brother, pues. O sea, tú mismo estás conectado ahí y le estás dando todo, permanentemente, ¿no? La huella, tu voz, tus sentimientos, Es decir, el algoritmo, yo escuché y he leído en estudios, pero he escuchado exposiciones de gente que estudia esto, digamos, con una base tecnológica. He escuchado cosas escalofriantes como por ejemplo pruebas que han hecho
Google tiene mucho más palabras para definir tu personalidad que tu propia pareja. Cuando yo escuché eso, que lo escuché una vez en un foro en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pues es estremecedor. Claro, porque esa vigilancia sin fin te está vigilando. Mi pareja a mí no me está vigilando. Más allá de lo anecdótico que pueda tener esto, pero no nos vigilamos para escrutarnos. Los seres humanos nos conocemos, que es otra cosa. No nos vigilamos con el fin de procesar nuestra información con un fin utilitario. ¿Ves? Entonces, este elemento de esta vigilancia es tremendo. Ya sabemos, nosotros sabemos que la sociedad de consumo, por ejemplo, se ha empeñado siempre en diseñar todos los perfiles de los consumidores. Bueno, hoy están viviendo el sueño máximo, porque no tienes que hacer nada. Antes para hacer una encuesta eso costaba a Dios y su ayuda y tenías que ir donde la gente. No hace falta, los datos te llegan solos. Es decir, tú le das los criterios a cualquier red y te diseña de vez una campaña. Yo quiero que a mí me escuchen adolescentes del este de Caracas. Listo. Y lo que yo tenga para ahí va a ir directo a las redes de los adolescentes del este de Caracas. O yo quiero llegarle aquí, qué sé yo, a productores que están allá en el Alto Apure y le voy a llegar. Contando con que usen redes, que ya la ministra Gabriela nos decía esos números tremendos, ¿no? Así que bueno, el tema de la vigilancia, vamos a ponerlo por aquí, lógicamente, todo el tema ético del cual hablábamos, ¿no? Vamos a la próxima. La anterior, creo que aquí me falta una o yo no la puse. Devuelve un poquito aquí. Ok, bueno, avanza y vamos a los vínculos de una vez, porque me faltó, pero esto fue error mío del archivo. Ok, ahí estamos bien. Pero voy a decir algo antes, que fue una lámina que la incluí, pero se ve que no la incluí en este archivo. Ahí están mis torpezas digitales, pues. Quiero hablar rápidamente de la inteligencia artificial junto con todo este mundo digital, ¿no? La inteligencia, ya lo hemos dicho también, se ha dicho aquí, te va moldeando, ¿no? Te va moldeando. La inteligencia artificial, cuando uno la empieza a utilizar ingenuamente así, es un gran motor de búsqueda. Es un poderosísimo motor de búsqueda, poderosísimo, porque, wow, tú le dices, ¿qué decía Ignacio Martín Baró de la psicología de la liberación? Fiu, te da de una vez, qué bueno. Entonces yo puedo buscar, hasta ahí voy bien, ¿verdad? Pero es como el canto de sirenas, ¿no? Aquel mito que te va tocando una musiquita porque te dice, ¿quieres que te agregue qué dijo Ignacio Martín Baró de tal cosa? Bueno, sí, a Ignacio Martín y te va llevando. Y tú, como bien decían, todos los ponentes dijeron, quienes me antecedieron, y sobre todo cuando ustedes dicen, si tú no tienes un propósito, bueno, es decir, no solamente le abres la puerta a todos esos hábitos adictivos, tú empiezas, bueno, sí, no, y uno puede creer que diciendo que no, estás haciendo como un acto de autonomía, no, te va moldeando. No, no quiero eso, quiero por aquí un círculo sin fin. Eso no es una conversación entre humanos, donde llega un momento que el tema se apaga, se termina. No, eso no se sigue. Entonces te va moldeando y aquí es muy importante, y esto desde la psicología está más que estudiado, no solamente es un problema de contenidos, porque cuando nosotros estructuramos nuestros pensamientos, nuestras representaciones sociales, etcétera, no solo son los contenidos, es cómo se estructura. Y no solo es cómo se estructuran los pensamientos, es el proceso mediante el cual nosotros constituimos los pensamientos. O sea que estamos hablando de una triple combinación de cosas aquí. Son los contenidos, la estructura y es el proceso como yo razono. Todo eso está intervenido por la inteligencia artificial. La estructura, el contenido y la manera de razonar. Vean ustedes entonces que yo digo que la inteligencia artificial es como un apéndice que se va comenzando a integrar a nosotros. Le pongo comillas a las dos cosas porque no es un apéndice ni se está integrando, pero la metáfora sirve para entender algo que no es nuestro, pero que nos empieza a disputar como una pertenencia a lo humano, como si fuera una parte del cerebro o algo así. Entonces,
es inevitable si tú no tienes una actitud crítica, una disposición, no tienes un propósito, te va a ir moldeando, no lo puedes. Yo pienso en los muchachos de hoy, es decir, nosotros estamos hablando como adultos con un cierto nivel de conciencia crítica, pero si yo voy a ser una persona formada así, ¿qué pasa si yo me hubiera dado cuenta tarde que usando un bolígrafo, cuando yo empecé a escribir, que mojaba en un tintero, que eso hubiera tenido repercusión en mi contenido, que ya sabe yo? Bueno, hoy están aprendiendo con la inteligencia artificial y aprenden solos, porque, es decir, como eso es un tema, ¿no? Que nosotros, bueno, tendríamos que ver a ver cómo le ponemos. Y la otra cosa es que la inteligencia artificial te genera, así como todo el mundo digital te genera la falsa sensación de libertad, esto te genera la falsa sensación de familiaridad y de vínculo. No es un vínculo, lo dijo el profe. Ese no es un vínculo. Buenos días, Fernando, ¿cómo está? Yo no saludo máquina. Eso es una pequeña resistencia mía. Yo no le doy los buenos días a una máquina. Ya no lo hacía cuando uno llamaba o llama por teléfono y yo no digo buenos días, le digo buenos días a una persona. Pero cuando ese dispositivo te saluda y tú quieres esto, no, gracias, ok, que tengas un buen de que no, yo le apago, pues, me salgo de Google. Pero ¿qué está pasando con, y esto que estoy contando no es sino anecdótico, para mí es importante como actitud, pero no es sino anecdótico, pero ¿qué pasa con el muchacho, la muchacha que va, que sí que le responde y que él dice, no, yo tengo plena conciencia? Sí, sí, plena conciencia. ¿De verdad tiene plena conciencia de que del otro lado no hay gente en términos de que lo que le está contestando a él no es una persona? ¿Tendrá plena conciencia de eso? Yo lo dudo. Y esto no es porque esos muchachos sean tontos ni no. Estamos acostumbrados a vincularnos con personas. Ahí empiezo a llegar yo a lo que yo quiero llegar, que es a esto, ¿no? A los vínculos junto con todo lo que ya hemos hablado, el problema de la atención, de los aspectos cognitivos y demás. Este mundo digital, y muy particularmente la inteligencia artificial, está intercediendo en los vínculos. Entonces yo me preguntaba cuando trataba de construir esta charla, y yo decía, ¿qué es lo que se rompe? Y dije, se rompe el vínculo. Bueno, y yo llegué a una conclusión peor. No, no se está rompiendo. Ojalá, perdonen que lo diga así, ojalá se estuviera rompiendo ese vínculo. Se está reconfigurando. ¿Y por qué es peor? Porque nos va a crear la falsa sensación de que estos son los vínculos. Cuando el vínculo humano, así como la inteligencia, el vínculo es propiedad exclusiva de la especie humana. Con esto yo no estoy haciendo una jerarquía en relación con los animales, estoy hablando de una cualidad milagrosa, que es que nosotros nos vinculamos, ¿verdad? Entre las personas, pero también nos vinculamos con las cosas con sentido. No somos una máquina de respuestas instintivas. El vínculo que se da entre los animales es distinto al nuestro y no lo estoy jerarquizando. Ups, 5 minutos. Ok, ya voy a ir cerrando. Gracias. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Los vínculos tienen tipos de vínculos y distintos alcances. ¿Ah? Tenemos vínculos, bueno, sobre esto hay, imagínense ustedes, se ha configurado buena parte de la sociología y de la psicología social, ¿no? Contemporánea, porque nosotros somos vínculos. Así que hay todo tipo de clasificaciones. Modestamente puse esta. Pueden ser estructurales, que son los vínculos más próximos, que estructuran la relación. Una familia, ese es un vínculo primario. Primario, es decir, en torno a ese vínculo se va a estructurar parte de mi identidad. Y si vamos sumando, tenemos un tejido que es una comunidad. Eso es vínculo. En los trabajos, por ejemplo, en los lugares donde hacemos educación, ¿verdad? Hasta en la vía pública, pues. Ahí hay vínculos que estructuran. Otros vínculos son circunstanciales.
Todos tienen su razón de ser y otros vínculos son más efímeros. Todos son valiosos, pero tienen distinto alcance. Todos se van a vincular, perdón la redundancia, van a implicarse en aspectos afectivos, sociales y éticos. Los tres, los estructurales, los circunstanciales y los efímeros. Vamos a la próxima. Pero ahora vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Cuáles son los vínculos que predominan en el mundo digital? Los circunstanciales y los efímeros. Pero ahora vamos a preguntarnos otra cosa. Los estructurantes, que son los que prevalecen menos, miren la función que tienen. Son vínculos perdurables, fuertes, pero a mí me importa destacar esto último. Base para la construcción de la comunidad y de la identidad. Y esto es lo que menos prevalece en el mundo digital. Esa es la materia prima de la sociedad, ahí donde aparece este concepto de la sociedad que se va rompiendo, por decirlo de algún modo, pero yo prefiero decir que se va reconfigurando. Y es más peligroso que se reconfigure a que se rompa, porque la versión que vamos a tener en todo caso, avancemos a la otra y ya voy cerrando. ¿Qué versión vamos a tener entonces, por ejemplo? ¿Cómo serán los compromisos e implicaciones de los sujetos con la afectividad, con lo ético, con lo social? Y aquí encontramos algunas luces, ¿no? La trivialización como un espíritu del tiempo, digamos. Es como la atmósfera que está atravesando de alguna manera la sociedad. Lo trivial casi que da lo mismo, esa cosa que algunos han llamado la sociedad líquida, por ejemplo. Bueno, aquí empezamos a encontrar otro puntal de esto, ¿verdad? Lo trivial, lo superficial. Ojo que yo no estoy diciendo que entonces la gente que está en redes o con los jóvenes, entonces son tontos porque son trivial. No, el ser humano no es trivial. El tipo de vínculo al que tú estás, al que te está invitando esto, eso sí es trivial, pero va a moldear una subjetividad trivial. ¿Se puede mantener la comunidad con vínculos circunstanciales y efímeros? Preguntas, ¿verdad? Habrá cada vez mayor analfabetismo, a mí me gusta llamarle así, afectivo, social y ético. Es decir, si yo nunca viví la experiencia de implicarme afectivamente, por ejemplo, ¿verdad? Éticamente, si yo no razono nunca éticamente, porque nada me lo propone, porque a mí la inteligencia artificial me va a decir, ¿quieres que te diga lo que opinó Martín Baró sobre tal cosa? Pero no me va a decir, ¿tú quieres que te cuente cómo murió Martín Baró? Asesinado por los escuadrones de la muerte del Salvador en la confrontación civil. Eso no me lo va a preguntar a mí la inteligencia artificial. Y las implicaciones de mi moldeamiento subjetivo, vale decir, para decirlo más sencillo, mi actitud ante lo ético va a ser trivial, una actitud que va a ser poco fuerte, lo decía el ministro hoy. Y si llevamos esto a la democracia, compañeros, la democracia es votar, por ejemplo, por unos consumidores, a ver cómo nos gusta que sea el nombre de los bolígrafos. ¡Wow! Votemos por eso y hacemos un espectáculo aquí. Y eso es democracia, lo que estamos asistiendo, ¿no? Cómo la democracia y la política, por ejemplo, el concepto de libertad, ¿no? Lo decía el ministro también. La sociedad de las redes y su mundo efímero, ¿será la sociedad real de la gente? Esto nos queda como pregunta. Vamos a la última para que veamos, primero, para que una vez más reafirmemos aquí nuestra voluntad que los queremos de vuelta. A nuestro presidente Nicolás Maduro y a la primera dama, la diputada Cilia Flores. Y tomo sus palabras tanto que el presidente Nicolás insistió e insiste en este tema, lo decía hoy nuestra ministra Gabriela Jiménez. Les digo para los niños y niños, para los jóvenes y para ustedes también, nosotros los adultos, menos pantalla, más pensamiento, menos pantalla, más lectura física y reflexión, menos pantalla, más introspección, reflexión, menos pantalla, más oración, menos pantalla, más conversación humana. Y yo creo que eso nos encuentra a todos hoy, que lo que hemos hecho es, hemos estado hoy con bastante conversación aquí, con bastante reflexión. Bueno, nosotros venceremos. Muchas gracias por su atención.